Esto ya tiene algunos años que pasó. Fue por ahí del año 2011. En ese entonces tenía solo 9 años y empezaba a ser un gran fanático de historias de terror, de relatos o cualquier cosa que me hiciera sentir un poco de miedo. La verdad, no muchos compartían ese gusto y no podía hablar mucho sobre esos temas, a pesar de que podía tolerar de cierta forma varias cosas que a cualquier niño de esa edad le darían pesadillas. Siempre hubo una leyenda que me dejaba mucho en qué pensar. Cada vez que mencionaban a La Llorona, sentía mucha incomodidad. No sé si recuerden a los comerciales que decían enviar una palabra a un número determinado para obtener un tono de llamada. Algo así. La verdad no recuerdo bien esa parte. Pero lo que sí recuerdo es que había un comercial que siempre pasaban en los meses cercanos al Día de Muertos. Era un comercial donde ponían el lamento de La Llorona. Puede sonar ridículo, pero ese fue el comienzo del terror que generé hacia ella. Dejando un poco de lado todo eso, justamente por estos días me di cuenta de que no era un mito, sino que era completamente real esa leyenda. Una noche había regresado del hospital con mi familia. Me había enfermado y ya regresábamos bastante tarde, como a eso de las 11 de la noche más o menos. Así que me preparaba para ir a dormir. Cabe recalcar que yo dormía con mi hermano en un cuarto totalmente aparte. Así que después de acostarnos, pasamos un rato más despiertos. Estábamos viendo una película en la televisión, hasta que me di cuenta de que mi hermano se había quedado completamente dormido. Se sentía un silencio abrumador, pero de igual manera apagué la tele y simplemente me di la vuelta y decidí intentar dormir. De manera extraña, no podía conciliar el sueño. Dieron las 12, la 1 y finalmente las 2 de la mañana. No pude dormir en ningún momento. Pero, finalmente, un rato después, como a eso de las 2:30 de la mañana, comenzó a darme sueño. Todo normal hasta ahí, pero solo momentos después, escuché que los perros comenzaron a ladrar de manera espantosa. Chillaban, gruñían, de manera muy anormal. Era la primera vez que los escuchaba de esa forma. Pensé que solo estaban peleando o algo por el estilo, hasta que de repente se quedaron completamente callados. Y entre ese silencio extraño logré escuchar un pequeño lamento. Un lamento que hizo que los perros se volvieran aún más escandalosos, además del miedo que empecé a sentir. Llegó un momento en que ese lamento se escuchaba tan fuerte que sentía que mis oídos retumbaban. Intenté levantar a mi hermano, pero por más que lo moviera no se levantaba, y cada vez el grito se hacía más fuerte, como si estuviera fuera de mi casa. Repentinamente se detuvo, pero sabía que aún estaba allí. Los perros, más que ladrar, solo estaban llorando y aullando. Sentía una gran curiosidad de ver hacia la puerta de mi cuarto y a mi ventana, pero algo me hizo detenerme. Así que simplemente me tapé lo más rápido que pude, y entre rezos y lágrimas solo quería que ya amaneciera. Siendo sincero, no pude dormir esa noche. Ya hasta la mañana siguiente le conté a mi familia, pero solo mis hermanos me creyeron. Da igual, lo importante era que no pasó nada más allá del susto, pero no he vuelto a sentirlo de aquella vez. La verdad, hasta de recordarlo me da una sensación muy extraña, y aunque ya soy mayor de edad, me sigue causando miedo. Tal vez ya no tan fuerte como en aquel entonces, pero sigue ese sentimiento, esa sensación escalofriante de haber escuchado a aquel espectro y que nunca voy a poder olvidar. Mi historia se remonta al año 2008. En esa época mi abuelita vivía en un pueblito cerca de San Juan del Río, allá en Querétaro. Íbamos seguido a visitarla, especialmente en vacaciones. Aún tengo muchos recuerdos de aquel lugar, pero lo que más me gustaba era dormir en su casa. Y es que desde el patio se escuchaba el río que pasaba detrás, y era bastante relajante escucharlo por las noches. Debo decir que, aunque me relajaba mucho, también me hacía sentir en un ambiente de soledad y un silencio algo incómodo, pero la verdad ya me había acostumbrado. Todo ocurrió una noche después de cenar. Me quedé jugando videojuegos hasta tarde, algo bastante común en mi infancia.
Siempre lo hacía, ya que, aunque mis padres y mi abuela estuvieran en la misma casa, jamás me quedé con ellos. Yo dormía en un cuarto aparte por las noches. Pensé que sería una noche más, una noche normal en la que no habría nada de qué preocuparse, pero no fue así. Durante aquella noche, mis padres habían recibido una llamada muy importante sobre una situación familiar. Logré escuchar todo lo que decían y cómo es que tenían que irse nuevamente a la Ciudad de México, que es donde yo soy originario. Comencé a empacar mis cosas por si venían a avisarme, aunque ahí fue donde escuché a mi abuela decir que ella me cuidaría. Poco después de eso, mis padres se fueron y solo me dijeron que regresarían por mí en unos días. Así que mi abuela me dijo que me fuera a dormir y que me veía por la mañana, pero como cualquier niño en esa edad solamente le dije que sí. Obviamente no le hice caso, así que seguí jugando por un buen rato. Pero cuando me di cuenta, ya eran más o menos las 2 de la mañana. Así que mejor decidí parar e irme a dormir. Ya estaba acostado, a punto de cerrar los ojos, hasta que escuché algo que me despertó. Ese sueño tan rápido como vino se fue cuando escuché una especie de grito. Pensé que eran los perros o algún gato lastimado, pero de alguna u otra forma me entró una curiosidad muy fuerte de saber qué es lo que había sido, qué lo había provocado. Se escuchaba bastante lejos, así que decidí asomarme por la ventana y ver qué había sido realmente, si era algún animal herido o algo más. Pero en el momento en el que decidí ver qué es lo que había sido ese ruido, aún recuerdo aquella figura a la orilla del río que está cerca de la casa de mi abuela. Vi una figura blanca, muy alta y delgada. Me quedé viendo esa cosa durante unos momentos y luego se escuchó un grito que sinceramente no sé cómo explicarlo. Fue tan claro y fuerte como si mis oídos estuvieran aturdidos o algo así. Pero lo que no se me olvida es que, después de aquel grito, vi cómo se empezó a mover por el agua. No tenía pies, no tenía nada, solamente estaba flotando. Así que en ese momento intenté ir con mi abuela, pero entré en pánico y solo me pude esconder en un ropero que estaba en mi cuarto. Ahí me quedé y escuché el grito un par de veces más, como si se alejara y nuevamente se volviera a acercar. Debo decir que durante aquellos gritos pensaba que estaba fuera de la casa o que incluso ya se había metido, pero solamente cerraba los ojos y comenzaba a rezar lo que se me viniera a la mente. De lo poco que me sabía, un Padre Nuestro y poco más. Después de un rato ya no se volvió a escuchar nada, pero no salí hasta que vi que el sol iluminara el cuarto. Debo decir que fue la experiencia más traumática que he vivido y la verdad jamás se la he contado a nadie hasta ahora. En ese momento era muy pequeño, así que no conocía bien la leyenda de La Llorona, por lo que no lo relacioné con ella, ya que siempre se dice que grita su típica frase de sus hijos, pero al menos para mí, sé que ya no es así. Solo es un lamento, es simple, pero ese lamento hace que te quedes paralizado del miedo, y que de alguna u otra forma, el solo hecho de escucharla o verla, te deja marcado por el resto de tu vida. O al menos eso es en mi caso, ya que cada vez que voy de viaje o cada vez que visito a un familiar y tengo que cruzar una carretera por la noche, tengo el miedo de volverla a escuchar o volverla a ver y que esta vez simplemente no pueda hacer nada. Mis abuelos siempre me contaban muchas historias y anécdotas de su juventud. Había varias interesantes, pero hubo una que siempre me gustó, ya que fue la única experiencia paranormal que vivieron en su vida. Según lo que me cuentan, fue en el año de 1935. En ese entonces ellos solo tenían cerca de 16 años. Acababan de conocerse y con el tiempo comenzaron a salir juntos. Cabe recalcar que ellos fueron originarios de la Ciudad de México, específicamente de los pueblos más antiguos que hay ahí, por lo que en ese tiempo no había nada de lámparas o linternas.
solamente velas y poco más. Una noche mi abuelo la acompañó a su casa, después de una pequeña fiesta que había en la plaza del pueblo. Tenían que caminar por una calle larga de tierra, rodeada de árboles y casas muy separadas entre sí. Casi todo el lugar era milpa, que para los que no conocen esa palabra, me refiero a que casi todo el terreno era lugar de siembra o cultivo. De lo que recuerdo me mencionaron que ya eran pasadas las 11 de la noche, por lo que ya casi no se veía nada, más que la vela que llevaban para iluminar el camino. Iban platicando de cosas cotidianas, cuando de pronto los perros de varias casas a la lejanía empezaron a ladrar y aullar como si estuvieran alterados o con miedo. Al principio no le dieron mucha importancia, pero conforme avanzaban, el ambiente se volvía cada vez más frío, demasiado para una noche de verano. Fue entonces cuando la escucharon, un llanto suave pero desgarrador, que parecía venir desde la barranca que quedaba al lado del camino. Mi abuela me decía que era un llanto que te calaba hasta los huesos, como si te llenara de tristeza y miedo al mismo tiempo. Mi abuelo se detuvo en seco y le dijo que no mirara hacia allá, pero el llanto empezó a subir de volumen, cada vez más cerca. No eran palabras claras, pero se sentía que esa voz buscaba a alguien. Fue en ese momento cuando mi abuelo, sin decir nada más, la tomó de la mano de manera muy agresiva y corrieron hasta llegar a la casa de mi abuela. Ya adentro, cerraron con tranca la puerta y su mamá, que aún estaba despierta, les dijo que no se asustaran, que seguro ella andaba buscando a sus hijos otra vez. Esa fue la única ocasión que la escucharon, pero me contaban que esa noche era imposible de olvidar. Ya después, conforme pasó el tiempo, se dieron cuenta de que habían escuchado a la Llorona. Pero no solo eso, mi abuelo también mencionaba que sí la alcanzó a ver, y aunque ella estaba lejos, notó que ésta no tenía cara, solo iba flotando, así que por eso decidió irse rápidamente con mi abuela. En lo personal, siempre les creí sus historias, principalmente esa. Afortunadamente nunca la he visto o escuchado, y espero nunca vivir una experiencia similar a la de mis abuelos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el contenido, puedes dejar tu like, suscribirte y si quieres compartir alguna historia, puedes mandarla al correo que se encuentra en la descripción. Y sin nada más que decir, esperando que tengas un buen día o semana, me despido.